Entonces, vámonos aquí. La vez pasada nos habíamos quedado en cuáles eran los diferentes tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo, y ya habíamos quedado, bueno, vamos a igual a retomar un poco nada más, que en el transporte activo se utiliza energía para transportar moléculas en contra de su gradiente de concentración, es decir, las van a llevar al flujo contrario, normalmente va de donde hay más a donde hay menos, pero porque así es como lo dictan las leyes de la física, pero eh, en este caso lo que hace es transportarlo en contra de su gradiente, es decir, ahora va a ir de donde hay menos hacia donde hay más. Y en este tipo de transporte, en el transporte activo, se utiliza energía para poder hacer eso de manera fácil. Lo que habíamos platicado era que era como el ejemplo es como en el metro, ¿no? Cuando ustedes van en contra de la mayoría de las personas, pues tienen que gastar muchísima energía para poder ingresar o salir, ¿no? De acuerdo a que haya. Pero cuando van con el gradiente, es decir, con la mayoría de las personas, pues salen hasta sin que quieran salir, ¿no? Entonces, en ese no se requiere energía, acá estaríamos hablando del pasivo. Y luego tenemos otro tipo de transporte pasivo, que sería la difusión simple, que es el más común y el que más va a haber en las células, y la difusión facilitada, que es por medio de proteínas que se encargan del transporte específico de ciertos sustratos y de canales que son también proteínas que se encargan de que solo difundan ciertos componentes a través de la célula. Ujú. Ahora, ¿cuál es la desventaja de uno contra otro? Pues la utilización de energía, en el caso del activo, pues es una desventaja. La, la otra es que en el pasivo, eh, difusión fácil, tiene dos, ¿no? La difusión facilitada y la difusión simple. La difusión simple es la mejor siempre, porque esa no va a utilizar energía, es el que siempre se va a llevar a cabo de manera, ¿cómo lo podemos decir? Espontánea, y no es saturable. A diferencia de estos dos pues se pueden saturar de acuerdo a la cantidad de sustrato que permita sus sitios de recepción. Y en el activo también van a ser específicos. El transporte activo van a ser proteínas que van a consumir energía y que van a ser sustrato específico. Es decir, digamos en el caso de la bomba de sodio y potasio, no va a meter calcio, no va a meter fósforo, no va a meter magnesio, no va a meter otra cosa que no sea sodio y potasio. Y solo va a meter muy pocas moléculas. Por ejemplo, en la difusión simple, que es la que nosotros vemos aquí de sodio, vemos que pasan muchísimas moléculas, ¿no? Sin embargo, en la otra pues, solo van a salir tres y van a entrar dos. Eso es como va a funcionar. Esas son las grandes diferencias, ¿no? Que las de transporte activo van a permitir el acceso limitado de pocas moléculas, mientras que en la difusión simple, el transporte de moléculas es técnicamente ilimitado y va a ser bastante más que en el caso de la difusión facilitada por proteínas. Luego tenemos estos otros tres tipos de transporte, que es la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. La endocitosis ya la habíamos medio explicado, que en ella es cuando se forman vesículas. Bueno, para todas estas se utilizan vesículas. Vesículas que pueden venir de afuera o pueden venir de adentro. Digamos, en el caso de la exocitosis, son vesículas que se encuentran ya formadas dentro del citoplasma que tienen X contenido. Digamos, aquí le vamos a poner unas pelotitas verdes, como las que tiene acá el dibujo. Y estas van a ser liberadas por un estímulo. Va a haber por ahí algún estímulo que le va a decir a la célula que necesita liberar esa sustancia verde. Digamos que esta sustancia sería la insulina, ¿no? En las células beta del páncreas, como hemos platicado. Entonces va a llegar acá esta membrana,
en su segundo o tercer paso, el número del paso que sea, se va a fusionar con la membrana y va a vertir su contenido hacia el fluido extracelular, ¿no? En el caso de la endocitosis va a ser lo contrario, hay moléculas que tienen que llegar al espacio, al citoplasma, entonces digamos vienen estas envueltas en una vesícula, solo son las moléculas, no traen otra cosa que no sean esas moléculas. Se va a unir con la membrana y la membrana va a ser capaz de engullir dentro de una membrana estos componentes, o sea, dentro de la propia membrana va a formar una mini membrana alrededor de ellos y los va a rodear. Esto va a ser para protegerlos de la degradación. Y una vez que forma la membrana, va a meterlos igual en vesículas. Y ya posteriormente va a entrar en un sistema que se encarga de la degradación de esas vesículas para poder utilizar su contenido. Luego también tenemos, esto puede suceder no solo con moléculas externas, sino por ejemplo, luego hay una expresión excesiva de ciertos transportadores o receptores y la célula se tiene que deshacer de ellos, ¿no? Pero para no destruirlos, los guarda en vesiculitas y los deja en el citoplasma, por si los llega a necesitar en algún momento. Si los llega a necesitar, los vuelve a exocitar, pero si no, entran en un sistema de degradación, que es el sistema de los lisosomas. Luego tenemos la transitosis. En la transitosis tenemos dos células o varias células, digamos en este caso, y aquí también hay fluido extracelular. Y aquí lo que sucede es que entra una vesícula con un contenido de lo que sea. Vamos a ponerle otro color mejor. Y como aquí las células están unidas por proteínas que no permiten el paso de moléculas entre ellas, esta tiene que llevar esta molécula de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces lo que hace es que esta célula es endocitada, se respeta la vesícula y se vuelve a sacar por el otro lado. Entonces la transitosis es el tránsito de moléculas a través de células de un espacio extracelular a otro espacio extracelular. Y finalmente tenemos la pinocitosis. En la pinocitosis se meten partes o moléculas de fluido extracelular con componentes proteicos o azúcares de cualquier molécula. Y estos, una vez endocitados, pueden ser degradados o utilizados por el sistema, pueden ser degradados por el sistema lisosomal o pueden ser solamente degradada la membrana para utilizar el contenido. Pero a diferencia de las otras vesículas, como es el caso de la endocitosis, en esas no hay fluido extracelular, pero en la pinocitosis sí lo hay. Y todo esto son para endocitar o meter moléculas que tienen un peso molecular muy elevado, ¿sí? Esto ya estamos hablando principalmente, se va a tratar de proteínas y péptidos, ¿sí? En el caso de azúcares o electrolitos, estos pasan por canales específicos, que son proteínas, ¿sí? Pasan atrás. Son canales que están formados para esos electrolitos en especial y permite su transporte. Y ahí sería un transporte de tipo facilitado. Si la proteína que hace que entre es sustrato específica, digamos, solo mete sodio y lo mete junto con cloro, eso es un transportador y sería también un transporte facilitado,
pero sería difusión pasiva. Y si la proteína mete o saca cualquier un electrolito o un azúcar, pero utiliza ATP y lo convierte en ADP, digamos que mete sodio y saca potasio, digo, perdón, al revés, mete potasio y saca sodio y gasta ATP para poderlo hacer porque los mueve en contra de su gradiente y utiliza energía, entonces se trataría de un transporte activo. ¿Sí? Pero este por ejemplo, es un ejemplo de la endocitosis. Viene el ligando o la proteína, es reconocido por un receptor, se engulle en una membrana, se engulle en el sistema de membranas y ya queda una vesícula endocítica que queda revestida para evitar su degradación. En la exocitosis es una vesícula que igual está protegida, que se une o se fusiona con la membrana celular y se libera el contenido. En la transitosis es la vesícula, el, la proteína, se reconoce el ligando, se hace este, la transitosis, a fuerza hay endocitosis y exocitosis de la proteína de interés. Y ya, eso fue todo, pues muchas gracias. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de ese tema o tienen o quieren platicar algo que no hayan entendido o algo por el estilo? Así están bien. ¿Podría repetirlo la definición de exocitosis? Claro. ¿Quieres un dibujo o nada más la repito? Pues creo que está bien si nada más la repite. Ah, ok. La exocitosis es el vertimiento de vesículas que están en el citoplasma hacia el líquido extracelular. Gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, entonces ahora sí vámonos al libro. Ah, no están viendo, ¿verdad? No, Perdón. todavía no. Sí, No. disculpen. Bueno, creo que lo que nosotros no vimos, bueno, a todos les quedó claro qué es la difusión. La difusión simple o no.
chicos. Sí, Bueno, ok, entonces vámonos a ósmosis. Eso sí no lo revisamos. Entonces, ósmosis es cuando hay difusión de agua a través de una membrana que es semipermeable, o sea, una membrana celular, de una región donde está más concentrada a donde lo está menos. O sea, va a seguir el principio de gradiente de concentración. Como, como se ha observado, espérenme tantito. Espérenme tantito, ¿eh? Sí, está bien. Bueno, entonces la ósmosis es la difusión exclusivamente de agua a través de una membrana semipermeable, que en este caso, pues vamos, la membrana de la que estamos hablando es la membrana celular, y en esta pues va a seguir el mismo principio, va a difundir desde donde está más concentrada hacia donde esté menos concentrada, ¿sí? De esto va a depender solamente de las moléculas de agua que se encuentren dentro y fuera de la célula. Todas las células contienen sustancias que se encuentran disueltas dentro de esa agua, como son sales, azúcares y proteínas. Y el flujo de agua por la membrana va a depender de la concentración de agua en el líquido que rodea a las células. Este proceso puede ser afectado por diferentes concentraciones y, digamos, en el caso de las células vegetales, la, esta presión hay mucho más agua en el líquido extracelular de las células vegetales que en las de los animales. Las moléculas de agua cuando entran a una célula y causan presión dentro de ella se llama turgencia, ¿sí? Que esto sucede, como les había platicado, en las células vegetales. Esto provoca que las células se vuelvan rígidas y permite tejidos suaves, como lo es en los pétalos y hojas de las plantas. Sin embargo, cuando las concentraciones que rodean a la célula tienen una concentración de agua menor, el agua va a difundir de adentro hacia afuera porque va a seguir el principio de la concentración. Va a perder turgencia y esto va a hacer que los tejidos se encojan, ¿no? Por ejemplo, en las células vegetales, esto es lo que va causando que exista que se marchiten las plantas, ¿no? Cuando tienen ustedes una planta bien hidratada, pues el agua va a haber más agua pues en su jarrito o en la tierra, y esto va a hacer que las plantas se vean bien verdecitas y estén suaves. Pero si hay menor agua fuera de, por ejemplo, la tierra está seca, o pues hacia dónde va a difundir el agua, pues va a difundir hacia afuera de las raíces, ¿no? Y esto va a hacer que poco a poco las células de la planta se vayan secando y se marchiten. En el caso de las células de los humanos, esto va a hacer que las células modifiquen su estructura y éstas se puedan romper, ¿sí? Por ejemplo,
por eso aquí es donde entra en importancia, donde es importante o es importante para la generación de ciertas patologías como el edema y donde se resalta la importancia de la utilización de, de soluciones de diferentes tonicidades, eso es a lo que de diferentes tonicidades que van a determinar cómo se encuentra la célula, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo en el que la concentración de agua es igual en ambos lados de la membrana de un glóbulo rojo y de una célula vegetal. Ninguna de las dos se altera. Cuando la concentración de agua es mayor fuera de la célula puede después empieza a ensancharse, porque aparte hay un cambio en los electrolitos y lo que va a suceder es que estas células van a explotar, las células humanas, mientras que las células vegetales se van a hinchar. Cuando la concentración de, de las células, cuando la concentración de agua es mayor dentro de la célula, la célula animal se va a encoger, mientras que el contenido de la célula vegetal se va a encoger, ¿sí? Ahora, la concentración de agua también va a modificar la composición de los diferentes solutos. Por ejemplo, aquí vamos igual a hacer un dibujillo. Digamos que yo tengo, en este caso, bueno, en ambos casos, ¿no? Yo quiero poner, en este caso, digamos, en el que hay mayor concentración de agua fuera de la célula, yo tengo sodio, ¿no? Que serían estas moléculas rojas. Si yo tengo 50 gramos de sodio en un litro de agua, tiene una concentración, ¿sí? Pero si yo tengo 50, igual lo mismo, 50 gramos de sodio en 100 mililitros, ¿dónde está más concentrada? ¿Dónde está más concentrado el sodio? ¿Adentro o afuera? Chicos, ¿dónde está más concentrado el sodio? A ver, Eduardo, ¿dónde está más concentrado el sodio? Ni está ese Eduardo. Este, a ver, Adriana, ¿en dónde se encontraría más concentrado el sodio? Eh, yo digo que adentro. ¿Por qué adentro? A ver, ¿podría poner su esquemita? Ya la quité, pero a ver, es que esto es para que ustedes también sepan. Si está más, a ver, adentro están en ambos, tanto afuera como adentro hay 50 gramos de sodio, pero afuera está diluido en un litro y adentro está diluido en 100 mililitros. ¿En dónde va a estar más concentrado? En el de 100 mililitros. En el de 100 mililitros, ¿no? Porque hay más, bueno, hay la misma cantidad en los dos, pero hay menos volumen, ¿sí? Entonces, aunque el agua se encuentre ahí, ¿hacia dónde va a tratar de viajar el sodio? Hacia donde esté, ¿qué? ¿Menos o más concentrado? Hacia donde esté menos. Hacia donde esté menos. ¿Y dónde está menos? ¿Adentro o afuera? Afuera. Entonces el sodio va a tratar de salir de la membrana, ¿sí? Esto es importante porque no solamente es el agua, ¿sí?
Cuando el agua se mueve, no se mueve sola, sino que también causa que otros componentes de la célula se muevan junto con ella, ¿sí? No juntos, sino, digamos, va a cambiar las concentraciones y entonces ahora van a tratar de compensarse los medios de concentración, ¿sí? Van a tratar de ajustarse de acuerdo a sus gradientes de concentración. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan cómo se van administrando las diferentes soluciones. Por ejemplo, ¿qué solución es la que le llaman fisiológica? ¿Cómo tiene el sodio con respecto al intracelular? ¿Cuál es la concentración? ¿Es igual, es mayor o es menor? ¿Es mayor? No, no, digo, es que hay muchas. La fisiológica es una solución hipertónica, hipotónica o isotónica. ¿Y qué quiere decir tonicidad? Bueno, la hipertónica es cuando hay más concentración en la célula que en el medio, ¿no? No, porque más bien es al revés, ¿no? Porque es hiper, o sea, la que está más es la solución. Ok. Bueno, y la hipo es la contraria, La donde contraria, donde hay menos concentración de electrolitos, ¿sí? El agua va a viajar también de acuerdo a donde se necesite más, o donde más bien de acuerdo a la condición del tejido en particular. Pero normalmente ustedes utilizan soluciones isotónicas o hipotónicas, ¿sí? Es raro que se utilicen soluciones hipertónicas. O sea, casi siempre utilizan, por ejemplo, la fisiológica está al 0.9%. Es una solución isotónica, pero pues a veces la utilizan diluida, ¿no? En un litro de agua y entonces se vuelve una solución hipotónica, porque ahora la solución no tiene membranas, esa se comporta, nada más se diluye, no se mueven las concentraciones, pero en el momento en el que empiece a pasar al sistema, ahí sí va a cambiar la tonicidad, no solo, bueno, va a modificar la tonicidad de la sangre, ¿no? Y posteriormente del líquido extracelular. Entonces, si ustedes quieren mantener células en su que no estén rotas, pues normalmente lo que van a hacer es meter soluciones isotónicas, ¿no? O en todo caso hipotónicas, ¿vale? Cuando ustedes meten soluciones, como aquí lo dice, que tienen menos agua, va a haber menos agua afuera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer cuando hay menos agua afuera? Las células van a romperse. Y cuando hay más célula, no digo, cuando hay más agua, las células se van a encoger, ¿sí? Entonces, eso va a generar diferentes cambios en las células. Yo lo que voy a buscar es que preferentemente estén mejor encogidas que de lo que estuvieran, de que estuvieran rotas, ¿no? Entonces, eso es importante para la administración de soluciones. De todos modos, esto lo vamos a repasar en particular en la materia de, este, de, de patología, ¿sí? Entonces voy a seguir ahorita con lo de osmosis y difusión facilitada. Ah, bueno, aquí ya viene lo de difusión facilitada, ya lo habíamos visto también. Lo de transporte activo igual ya lo vimos, transporte mediado por vesículas ya lo vimos. Y ahora vámonos a el núcleo. El núcleo es el centro. Voy a cerrar la sesión para poder seguir, ¿eh? Y ahorita se conectan. ok.